Querétaro Network TV presenta. Buenas tardes, bienvenidos a Hoy con Sandra en este jueves de noviembre, jueves interesante, soleado, rico aquí en Querétaro. Nos da mucho gusto verlos y bueno, a nuestros televidentes y amigos y a quien gusten que los patrocinemos, por favor mándenos un mensajito al 442-287-4445, que es el celular de una servidora, para hablar de patrocinios, o si quieren venir a este programa también para ponernos de acuerdo, estaremos muy contentos de atenderlos. Y bueno, tenemos ahora un invitado muy especial, el licenciado Baruch Salinas. Licenciado, ¿cómo ha estado? Bien, Sandy, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias a el auditorio que me imagino debe ser ya muy amplio para estas alturas del partido y de tu programa. Pues vamos creciendo, por Y fortuna. pues me da mucho gusto y muchas felicidades y saludos allá a todos. Gracias, gracias. Me gustó mucho cuando empezamos este proyecto, un mensaje que usted me puso, que yo soy como como todo terreno. Así es. Siempre te he tenido como una mujer muy competitiva, con miras muy altas y sobre Gracias. todo así, todo terreno. Bueno, tenemos muchos años de conocernos Así es. y por fortuna siempre fueron años muy positivos en los que estuvimos trabajando ahí en la legislatura. Es correcto, Sandy. Y pues fue muy interesante. De muchos logros, de muchas metas, de mucha competencia. Muchas cosas que hicimos, pero al mismo tiempo otras tantas que nos faltaron. Así es. Al final del día muy satisfactorio y bueno, Sí. siempre hay algo por hacer para la gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, usted es consultor empresarial y de marca, es algo muy interesante. Es consejero político, periodista y profesor en comunicación, también de persuasión y de situaciones literarias, bueno, de diarios literarios. De géneros literarios, géneros, discurso, periodismo, como bien dices. VM. Pues hemos pasado ya por algunas universidades, Andy. Hemos estado en la Universidad Cuauhtémoc, en Liceo de Estudios Superiores, en la UAC en algún momento. En fin, hemos corrido la legua ahí en el ambiente catedrático, ¿no? Y con una certificación internacional en DCL, sí. Directive Coach Leader, así es. Sí, fíjate que tuve la fortuna de que un buen amigo me llamara y que pudiéramos hacer este proyecto de certificación, que es algo muy padre, muy amplio y muy en boga en estos últimos años, ¿no, Sandy? Entonces, bueno, pues le pegamos a eso y ahí andamos. Es interesante. Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, como persona que sabe de política, ¿cómo ve la política en México actualmente? Hoy. Actualmente. Pues, a ver, creo que la política como tal ha ido desmereciendo en muchos sentidos. La política hoy me parece que fue alcanzada por todos estos medios digitales, por todas las plataformas, por la comunicación inmediata, y me parece que eso le quitó al ejercicio político per se mucho de lo que se había venido haciendo en México años atrás, ¿no? Sin ponerle ningún color, ningún partido, ninguna ideología. Me parece que la política ha alcanzado esa dinámica ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo la veo? En esos términos muy planos y corriendo muy rápido por estas vías de comunicación electrónica y creo que se nos viene todavía más fuerte en ese sentido, Sandy. Creo que en este sentido es muy difícil pensar, ¿verdad?, que lo que haga un político hoy, vamos a decir, como todo lo que actualmente esté pasando, se pueda olvidar, aunque desafortunadamente en México todavía la gente tiende mucho a ver la dádiva del político. Así es. Tristemente en México sigue prevaleciendo la pobreza como una
agenda, como una asignatura pendiente, Sandy. Yo creo que en tanto la pobreza no disminuya en términos considerables y los índices o indicadores de la pobreza no vayan decreciendo, creo yo que estaremos presos de un sistema político en donde prevalezcan los programas sociales y más como en estos últimos años, ¿no? En donde la dádiva como tal o de manera muy directa sea el mecanismo de comunicación, de hacer política, de acuerdos, etcétera, etcétera, con la sociedad, ¿no? Los programas sociales, ¿cómo los ve usted? ¿Una bendición, una maldición, algo que no debería existir, etcétera? Mira, yo creo que el gobierno, los gobiernos como tal, tienen la obligación de velar siempre por el bienestar de las personas. Eso es totalmente claro. Sin embargo, yo tengo otra idea, otra percepción de los programas sociales. A mí me parece que el programa social tiene que venir a coadyuvar en el desarrollo de las familias y de los individuos, pero sustentando en muchos pilares. Uno de ellos, lo más importante, o por lo menos lo que yo considero más importante, es la educación, Sandy. Exacto. Si no crecemos en la educación apoyados a través de los programas sociales, me parece que entonces esto se cerrará solamente a una dádiva como tal, ¿no? Y mientras tú no avances en otras asignaturas y le des a la gente solamente un paliativo momentáneo, creo que no podremos avanzar o no estaremos listos como sociedad para avanzar en ningún sentido, ¿no? Sí, usted lo dijo bien, es un paliativo, pero no resuelve realmente más que en un plazo corto la necesidad de la persona. Inmediato, Sandy. Yo ni siquiera le veo el plazo corto, yo lo veo como Sí, algo inmediato. una respuesta inmediata para satisfacer un tema inmediato, pero no Sí. pasa de ahí, ¿no? Y de ahí la gente, bueno, considero que se debería de hacer antes que todo, antes de dar un apoyo, algo así como un estudio socioeconómico, ¿no? Es correcto. Para ver la calidad en que vive la gente realmente, Así ¿no? es. El nivel de vida que tienen. Así es. Porque pues se ha dado ya mucho la idea de que si en una casa hay dos abuelitos y hay un joven, lo que le llaman el nini, Sí. los tres reciben pensión, pues ya no buscan trabajar. Sí, es un círculo vicioso y tristemente gobiernos van y gobiernos vienen y todavía no logramos que ese círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso, ¿no? En donde, como decía yo al principio ahorita de la plática, ¿no? En tanto no vayamos creciendo paralelamente con en otras asignaturas, el tema de los programas sociales siempre quedarán cortos y se quedarán o se agotarán en cubrir el satisfactorio inmediato de la gente y eventualmente, como lo hemos venido viendo, en herramientas o recursos electorales para llevar gente o más bien llevar agua a nuestro molino, ¿no? En caso de ser partidos políticos. Llevar agua a nuestro mundo. Sí, los partidos políticos es lo que hacen con eso, ¿no? Atraer la gente, atraer las personas que en este caso son las necesitadas. Así es. Pero siempre y tanto, o siempre y cuando ellos los apoyen. Tú recibes el apoyo si me apoyas a mí. Así es. Pero de ahí no pasan las... Sí, se ha convertido en un sistema clientelar, si me permites la Sí, expresión, es clientelar. Sandy. Clientelar, donde mientras más de yo, mejores dividendos debo de tener, ¿no? Así es. Y por ejemplo, si hablamos de los candidatos, ¿verdad?, que tenemos ahorita. Usted y yo nos conocimos en la legislatura, en la 58 legislatura. Es correcto. Que sí. para mí, en lo personal, es una de las que más huella dejó Más ha trabajado. y que más ha trabajado.
Así es. porque en la actual yo no he visto absolutamente nada, ¿verdad? Ok, Independientemente de cualquier cosa que estén haciendo. sí. Pero en la 58 legislatura estuvimos un grupo de personas, vamos a decir, muy interesantes, y vimos claro. que había mucho talento y vimos que había muchas cosas que resolver y las tratábamos al menos de atacar en un principio, ¿no? Estábamos ambos por un partido de 3 colores. Así sabemos es, en cuáles. ese momento así era. En ese momento a mí me habían dado una secretaría que se llama CNOP, de CNOP, por discapacidad. Así es, sí me acuerdo. Y teníamos muchos proyectos en conjunto. Pero yo diría, ¿qué nos pasó en el 2018? Que se acabó todo. Mira, yo creo que jugaron muchos factores, Sandy. Entre ellos, desde luego, con el que arrancamos el programa, que es esta efervescencia y esta gran necesidad de expresarnos y manifestarnos a través de los teléfonos, de las plataformas electrónicas, evidentemente del social media en conjunto, en donde todos tenemos voz y todos tenemos una realidad totalmente diferente que obedece a nuestras propias experiencias y necesidades. Entonces creo yo que de arranque fue un factor el tema de cómo comunicaron los nuevos proyectos en ese entonces, en 2018, y a partir de ahí, de tener una estructura ideológica, partidista, de saberla colocar, de poder trabajar en las plataformas digitales, creo que a partir de ahí se fueron abriendo diferentes flancos. Y aparte que, bueno, pues la inmediatez de la opinión pública creo que caló hondo en el ánimo de las personas. No teníamos a los mismos electores de 3 años atrás. Sí, cierto. Muchos de ellos llegaron siendo ya mayores de edad a esta nueva elección y con otra ideología, sin tener tampoco mucha información, ¿no? Eso creo que sucedió. Y siento que, por ejemplo, una de las cosas que le han faltado a todos los partidos políticos, no hablo solo de uno, es la entrada de gente nueva, ideas más frescas, opiniones más frescas, Coincido. para que no se recicle la posición que había. Eso, Porque correcto. ahorita, bueno, eso fue una de las cosas que nos tocaron ver, ¿no? Que la personita que estaba en X posición pasó a ser presidenta de esto Así es. y a otra cosa, pero no había rostros nuevos. Así es. Yo creo que fue, como bien dices, o lo describes, un desgaste de los cuadros de este partido y de todos los demás partidos. Vimos brincar también de un partido a otro a esas personas que ya habían ejercido o ejecutado una responsabilidad legislativa, ejecutiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que ahí fue donde la gente tuvo ya un desencanto. Los chavos que en ese momento llegaban, insisto, con la edad o con la mayoría de edad para ejercer su voto, creo que se dieron perfectamente bien cuenta de eso. No querían efectivamente tener ya a los mismos actores políticos y sin duda alguna optaron por otras opciones que yo no sé si más buenas o más malas o peores o mejores, pero al final del día ejercieron un derecho y dejaron muy claro que este tipo de prácticas ya no era lo que quería la sociedad, ¿no? Entonces, coincido plenamente contigo, hoy los partidos necesitan refrescarse, hoy los partidos necesitan impulsar cuadros nuevos, ideas frescas, darle al país, a los estados, a los municipios, estructuras que les permitan avanzar no solamente en lo económico, Sandy, sino también en lo social. Temas como la seguridad, como los servicios, derechos humanos. los sistemas recaudatorios, los derechos humanos, la igualdad, la equidad. O sea, digo, nos podríamos extender en cada uno de esos temas y atorarnos ahí,
pero al final del día y en resumen creo que esto es lo que necesita la sociedad, un revulsivo, y lo encontraron en esa opción o en esos canales, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo en la política nacional, ¿no? De los candidatos, en mi opinión, es solamente mi opinión, yo no creo que una candidata o un candidato independiente pueda llegar a hacer algo si no está arropada por un partido. Es muy difícil. Ok. Lo vimos nosotros, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que a mí me tocó ver y que nació del Instituto Reyes Heroles fueron los cursos que nos daban en ese Ahí. partido, que eran muy interesantes, entre ellos Sí, el claro. marketing político, Así es. del cual usted es experto también, ¿no? Así Y es. que además usted fue directivo No, del Reyes yo Heroles. fui delegado regional. Delegado regional. Delegado regional Sí. del Instituto Reyes Heroles en aquellos años. Y sí, como bien dices, pues era un instituto de formación en todos los sentidos, ¿no? Nos enseñaron desde cómo se hace una campaña política, todo el desarrollo, todos los gastos, qué se tiene que hacer para promover esa campaña, Así es. etcétera. Cómo debe incluso de vestir un candidato, Imagen pública, qué debe de etcétera. hablar, cómo debe de moverse, de expresarse, ¿no? Y ahora vemos nada. Fíjate que es triste, a ver, tomándolo por partes, ¿no? Hablabas de los candidatos independientes. Eh, yo veo a esa figura de entrada, Sandy, o de saque, una figura positiva en lo que se refiere a la arena política, ¿no? Yo creo que es legítimo y yo creo que en el 80% de estas personas que podrían construir una candidatura independiente son eminentemente ciudadanos, ¿no? Tenemos empresarios, tenemos comerciantes, tenemos catedráticos, tenemos investigadores que pueden asumirse como un candidato independiente y tener muchos elementos para poder construir un proyecto. Pero también por otro lado, coincido contigo, al final del día, en este país está probado que las estructuras funcionan. Sí. ¿Sí? Y si un candidato que se postule como independiente no tiene estructura para poder accionar ese proyecto, que puede ser muy bueno por su naturaleza, por su constitución, no cuenta con esa estructura, yo veo muy difícil, y ahí, insisto, tengo un punto de coincidencia contigo, muy difícil que pueda construir un proyecto realmente sustentable, de empaque, ¿no? Es que el partido lo hace como un abrigo, Así es. es un cerco. O Es sea, correcto. los que militamos Es vamos a una apoyar plataforma, a ese ¿no? candidato. La plataforma la ayuda, los que están dentro del partido también. Entonces se crea todo un grupo de apoyo a esa persona, a ese candidato. Así es. En lo que es el candidato independiente, sí, suena muy, muy bonito, muy padre, muy positivo. Pero siento que todavía es utópico. Sí, sí, pues es que luchas contra un sistema, Sandy, al final del día, ¿no? México es un país de partidos. Aquí lo que predomina ha sido la partidocracia desde hace muchos años. Tenemos cientos de partidos, ¿no? Pero algunos no Y funcionan. estas estructuras, como bien lo señalas, se han encargado de acaparar al universo electoral, ¿no? del país, que también, dicho sea de paso, ya no es un universo copioso ni abultado, ¿no? Ha ido decreciendo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Y la gente tiene una opinión muy rápida de lo que está sucediendo afuera, y lamentablemente somos críticos, tenemos nuestras propias opiniones, tenemos nuestras propias vivencias, y con base en eso hacemos nuestros propios juicios de valor, ¿no? Ahora, por ejemplo, mientras más independiente sea un candidato, siento yo, más obligación tiene de ver cómo vive la ciudadanía, cómo viven los ciudadanos, qué problemas tienen, por ejemplo, los grupos vulnerables. Estoy hablando de discapacitados, personas de la tercera edad, niños abandonados,
o niños de la calle, etcétera, LGBT, etcétera, ¿no? Es todo un abanico Sí. de problemas que hay que atacar. Entonces, mientras más independiente sea el candidato, siento que más obligación tiene de ir a recorrer las áreas, como en algún momento yo mencionaba en algunos programas atrás. Si el candidato no va a recorrer las calles o no va a reunirse con los grupos que son vulnerables, entre comillas, ¿cómo se entera de las necesidades? Así es. Sí, coincido plenamente contigo. No es que yo piense a la antigüita, pero me parece que no hay otra forma de conocer el entorno y a la sociedad como tal si tú no recorres las calles, ¿no? Es decir, no basta con tener nuestras propias experiencias para poder construir a partir de las mismas o de nuestros propios criterios un proyecto político. Me parece que hay que ir con la gente, hay que ir al encuentro de la gente, hay que escucharlos, hay que saber conocer de primera mano la problemática de la sociedad, pero con énfasis ahora en todos esos colectivos, Andy, ¿no? Que acabas de enlistar, más otros que seguramente existen, ¿no? Y que no solamente es Facebook, y no solamente es estar en una cámara, es todo lo demás que abarca la ciudadanía. Vamos a un comercial y regresamos con el licenciado Baruch Salinas en Hoy con Sandra. Perfecto. Gracias. Gracias. Dental Santé, porque la mejor recomendación es de boca en boca. Te ofrece sus servicios de odontología estética, odontología integral, endodoncia y reconstrucción dental, ortodoncia, odontogeriatría y prótesis total, blanqueamiento dental con láser, prótesis fija y removible, y limpieza dental con ultrasonido. Visítanos en el Boulevard Hacienda El Jacal, 709 Interior G, en la colonia Jardines de la Hacienda. O llámanos al teléfono 442-544-9865. Dental Santé, donde mejoras tu salud con una sonrisa. Las redes sociales no son el futuro de la comunicación, son el presente. Da a conocer tu producto o muestra tu talento con un programa de Facebook Live con nosotros. Estudio de transmisión, instalaciones y equipo profesional para hacer de tu transmisión la mejor. Pregunta por nuestra promoción y ten un programa a la semana en nuestro medio de comunicación digital. Contáctanos vía inbox o al WhatsApp 442-219-3137. 442-219-3137. Sé parte de la programación de Querétaro Network TV. Bienvenidos otra vez a Hoy con Sandra. Estamos con el licenciado Baruch Salinas conversando acerca de muchos temas. Bueno, nos quedamos ya para finalizar en lo del candidato actual, ¿verdad? Del candidato independiente. Pues siento yo que sí necesitan partido.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, como decíamos para cerrar, no basta solo con la buena intención, incluso con el currículo, con la experiencia, sino que sí es importante que estos perfiles, estos candidatos sí tengan un despliegue importante en el sentido de cómo atacar, cómo atender los problemas sociales, ¿no? Y más que nada, asesoría de imagen. Mira, es complementario, Sandy. Gracias. Es Gracias. complementario. Yo creo que el tema de la imagen, el tema de la comunicación visual, de la comunicación no verbal, siempre va a tener esa carga de importancia, sobre todo en la proyección hacia un colectivo, ¿no? Pero al final del día yo creo, Sandy, y es lo que de repente les he dicho por ahí a algunos amigos, a algunos políticos, que el tema de la acción, el tema del proyecto, el tema del cómo sí puedo resolver los temas sociales, resultará siempre lo más importante, ¿no? Exacto. O sea, el tema de la imagen es hoy por hoy importante. ¿Qué puedo proyectar? ¿Qué le estoy dando a la gente a través de este tipo de comunicación? Pero, insisto, si no hay un proyecto, No hay nada. los temas se caen, ¿no? Y para ejemplos tenemos un chorro, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, ya, dejando la política, ¿cómo llega usted a certificarse en DCL, DCL. Director Coach Leader? Líder. Fíjate que es una anécdota muy padre que voy a tratar de resumir muy en corto. En esos años en los que yo me certifiqué, venía yo de cerrar muchos ciclos y muchos círculos no tan positivos en mi vida, Sandy, ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Habíamos emprendido un negocio, una empresa que no fue muy bien y pues como a todos los seres humanos nos pasa, ¿no? Tenemos altibajos sí. y baches y todo. Y a Entonces, todos nos va mal en los negocios, ¿eh? A veces. estaba yo en ese trance y un amigo mío muy querido que a lo mejor seguramente conozca, además fue compañero mío en la Facultad de Derecho, fuimos compañeros de grupo, de salón, de clases de la misma generación. Gilberto Rodríguez, que es Creo que sí lo conozco. es un tipazo, Sí. un gran coach, eh, capacitador, etcétera. O sea, tiene también un backup bastante importante. Y un día me lo encuentro, después de algunos años de no verlo, y me dice, oye amigo, fíjate que existe esta posibilidad, has escuchado de esto, todo. Y andaba yo con la capa caída y le dije, no, mi Gil, yo creo que no, No llego. no llego, no me late. Me dijo, vente, hombre. Total que hizo una muy buena labor de convencimiento al final del día, muy, muy persuasivo. Me convenció y fui. Entonces, estuve con él y participé en todos estos módulos de capacitación y todo. Y además con la gran fortuna de que todo esto bajó a través de Arturo Orantes, que es uno de los gurús más importantes, mundialmente conocidos en el tema del coaching. Entonces, fíjate que tuve esa suerte, Sandy. Me fui involucrando y me gustó tanto, es decir, de ser un escéptico del coaching, pasé a ser un coach certificado en esto, pero además con Gil construimos proyectos bien interesantes, tanto empresariales como políticos. Entonces nos metimos de lleno al tema. Él confió mucho en mí. En ese tiempo yo tenía por ahí un despachito de comunicación y de marketing. Hicimos una muy buena sinergia, incluso nos asociamos en algunos proyectos y trabajamos juntos, Andy. Entonces, ahí crecí mucho en esa parte. Sí. Aparte, pues imagínate con la tutoría de Gil, que es un
Muy buen coach. un coach asasasazo. Y bueno, pues tuve la fortuna de caminar por ahí, ¿no? Y ya después pues, te vas solito, ¿no? Sí, ya usted diseñó sus propios métodos. Así es. Y bueno, llega el momento, ¿verdad?, que llega la legislatura y todo. Pero sí, ha sido una trayectoria muy interesante la de usted. Sí, pues nos ha gustado andar en la calle, Sandy. He sido muy inquieto. Más bien trabajar intensamente. Evidentemente, pues eso te da el estar allá afuera, ¿no? ¿Y el periodismo? El periodismo fue una vena que descubrí por allá de los años finales de los 80s, 90s. Yo me había ido a estudiar a Toluca la prepa y estando allá, a ver, yo empecé mi preparatoria en Querétaro, en la Prepa Centro. Ahí estuve y por azares del destino, por temas ahí familiares, personales, me voy a Toluca. Entonces allá me enrolo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Llego yo así como de verdad, o sea, fortuitamente, de una preparatoria que estaba lejísimos de donde yo vivía en Toluca, a la prepa más importante de la universidad en ese tiempo, que era la preparatoria número 1, la Adolfo López Mateos. Entonces yo llego ahí y empiezo a estudiar y empiezo a conocer a los chavos, a la gente, y me empieza a gustar mucho la parte artística literaria, particularmente en recursos literarios. Entonces empiezo a escribir mis propias cosas, empezábamos a tener ahí un grupito de chavos que nos gustaba la poesía, la literatura, etcétera. Y le empecé a caer yo muy bien al secretario académico de la prepa. Y después de caerle bien al secretario académico de la prepa, le caí yo muy bien al director. Ajá. Y empezamos a hacer política estudiantil. Interesante. Allá en Toluca, para esos años, Sandy, te estoy hablando de casi finales de los años 80, en Toluca la política era centralizada, es decir, había un consejo universitario, pero ese consejo universitario estaba conformado por investigadores académicos y por supuesto la rectora, ¿no? Y yo venía con la escuela de las sociedades de alumnos de Querétaro. Ya aquí existían esas figuras y esas interacciones. Y yo pues me las llevé allá y llevaba yo esas ideas, les gustaron, fuimos abriendo. Total que hicimos un desmoche en Toluca en el tema político y acabé enrolado en eso. Empecé a hacer algunas participaciones en radio y televisión mexiquense. De repente hacía yo algunos guioncitos para algunos programas, etcétera. Siempre inquieto, Sandy. Es lo bueno, ¿no? Ser inquieto. Y me enrolé en ese rollo. Termino la prepa, me voy a México, a la Ciudad de México, a una empresa de mamá. Ahí estoy con ella, mi mamá se regresa a Querétaro, yo me quedo todavía por ahí casi medio año en el tema de la empresa familiar en la Ciudad de México y me regreso. Cuando regreso a Querétaro, me dice mi papá, oye, bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué onda? ¿Qué traes, no? Entonces, pues estábamos en ese estir y ya aflojé. Y me dice mi mamá, oye, fíjate que tengo una amiga que es maestra en el Instituto Anglo-Queretano. Oh. Pero fíjate que tuvo un problema ahí familiar y no encuentra quién la sustituya. Y ocupa que la sustituya, pues, alguien. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Tú te avientas? Y le dije, pues, ¿de qué se trata? Y me dijo, platica con ella. Bueno, para no hacerte el cuento largo, le gusté a su amiga para que la sustituyera yo en la escuela y me metí como profesor de las asignaturas de español y de español y de técnicas de la investigación, si mal no recuerdo. Materias. De las materias. Entonces, entro yo a la institución, era yo el profesor más chiquito de todos. Tenía yo 19 años, Sandy. Muy joven. Y mis alumnos eran de 15, 16 años, ¿no? Entonces, pues me veían
El tema es que María Luisa Robles y Bessi, la licenciada, que en ese tiempo era la directora de la institución o del plantel, me empieza a tomar cariño y respeto por el trabajo que yo venía haciendo. No me tenían mucha confianza los dueños de la empresa, de la institución. No por otra cosa, sino por mi juventud y que no traía yo una experiencia importante en el tema académico, por ¿no? la inexperiencia. Así es. Pero fíjate que sin saber de recursos didácticos, pedagógicos, etcétera, me eché a la bolsa a los chavos, a los papás de los chavos, a los dueños de la empresa y por supuesto a María Luisa, que era mi directora. Entonces era yo su niño consentido en esa plantilla de maestros. Ahí estuve algunos años, Sandy. Me distraje un poquito de mi tema de continuar o darle continuidad a mis estudios, pero me estacioné muy padre ahí, muy sabroso. Y un día se da la oportunidad de que en una plática me dice mi papá, oye, yo conozco al subdirector del periódico Noticias. Y le dije, oye, no seas malito, casi así de, por favor, llévame, preséntame con tu amigo. Invítame. Por favor, pues así, sí. Oye, pero la escuela, ¿no? Dame chance, te lo prometo, que retomo mis estudios, que voy a portarme bien, etcétera. Sí. Pues total que un día mi papá, de verdad, literal, casi de la manita, me va y me presenta con el profesor Salinas, fíjate que además se apellidaba Salinas. No éramos parientes ni nada. Para nada, ¿verdad? No, para nada, pero reconoce a mi papá y le dice, bueno, pues órale, le damos chance aquí a tu hijo. Para ese entonces yo no andaba tan mal en el idioma inglés y no sé si te acuerdas que había los boletines a los periódicos, por lo menos los de las agencias importantes, llegaban a través del telefax. Eran telefaxes. Entonces me dijo, pues ahorita no tengo vacante de otra cosa más que pues que se encargue ahí de seleccionar las notas, de clasificarlas y pasarlas a las mesas de redacción. Eso es lo más que puedo ofrecerle a tu hijo. Y pues ya mi papá volteó y me dijo, pues ¿qué onda? ¿Lo agarras? Porque pues a ti lo que te gusta es escribir y tal, ¿no? Y le dije yo, va, órale, lo agarro. No, pues me metieron en el cuarto más oscuro del edificio aquel, de casi 1 metro por 1 metro, Sandy, y a estar recortando los telefaxes. Un día sucede que asesinan a Selena, a la cantante Selena Gómez. No, Selena. No, Selena Gómez es otra chavita de otra cantante. Selena es la reina del Tex-Mex. Y viene el telefax, venía de una agencia que se llamaba ANSA. Me acuerdo perfectamente bien. Y venía totalmente en inglés. Y pues, híjole, pues ¿qué hacemos? Tenemos que sacar una nota, Pues no lo podemos hacer en inglés. Yo la traduzco. ¿Tú? Sí, yo la traduzco. Yes, I speak English. Y empecé, Santi. Hice una traducción, hice la nota. Y no, hombre, pues pegó. Exacto. Pegó. Y a partir de ahí se me ocurrió la brillante idea porque llegaban notas y notas de París, de Nueva York, de los desfiles de modas. De Dior, de Armani, de lo que tú quieras. Givenchy, Chanel. Pero venían todos en inglés. Sí, todo eso viene en inglés. Los pies de grabado, los pies de foto venían en inglés, los boletines venían en inglés. Y yo dije, vamos a hacer páginas de moda en el periódico. Y para ese entonces el licenciado Garfias, que era el director, que no lo podía yo ver en aquel entonces, todo lo veía yo a través de Miguel Bringas, que en ese tiempo era jefe de redacción, si mal no recuerdo, pues evidentemente con el profe Guevara. Y pues órale, dale. Entonces fui creciendo y se me fue haciendo el gusto por el tema de la investigación periodística, ¿no? Empecé a conocer los recursos periodísticos, los estilos periodísticos más bien, y me fui metiendo, Sandy, hasta hoy.
Sí, ¿no? y así así es como fue. se empieza. Sí. Además, usted dijo algo importante, desarrolló eso por gusto de usted, o sea, ese tipo de curiosidad, Sí. de hacer periodismo. Sí. No lo estudió exactamente, ¿no? No. Claro, con el tiempo te vas puliendo, ¿no? Y Sí. vas aprendiendo y vas estudiando y vas Es que ya una vez que usted le agarra a algo, la línea, vamos a decir, como Así el es. dar clases, como el hacer periodismo, como el tener cierto tipo de comunicación, ya seguimos adelante Así es. e inventamos nuestros propios Claro, métodos. tu propio método, tu propio estilo. Yo en ese tiempo fui muy innovador. Yo pasé de noticias a una campaña política y luego a Diario de Querétaro. En Diario de Querétaro también después participé en una campaña política. Ahí ya de ser reportero pasé a ser jefe de mesa o de edición. En fin, o sea, hasta convertirme en editor de algunas secciones, ¿no? Entonces, fui creciendo en eso, Sandy. Pero, por otro lado, también empezó a correr el tema político de acercarme a los partidos, empiezas a hacer amigos y te empiezan a jalar también, ¿no? Y entonces empiezas a prepararte, te empiezas a enriquecer. Fue en Diario de Querétaro donde, bueno, yo ya traía la espinita clavada de estudiar mi carrera, la licenciatura en Derecho, que siempre me gustó. Me había ido yo por un tema de comunicación, evidentemente por el ejercicio laboral, pero siempre dejé pendiente el tema de la carrera o la licenciatura en Derecho. Y así lo hice. O sea, me metí a estudiar la carrera. Los primeros años o mis primeros pininos pues, fue en el litigio. Por ahí llevé algunos divorcios, algunos temas de derecho familiar, derecho civil, mercantiles, etcétera. Por supuesto que me gustó, fueron experiencias muy, muy padres. Y si algún día paro este rollo, seguramente voy a regresar, si la vida me da, al tema del derecho, ¿no? Sí, porque además de eso, usted es licenciado en Derecho. Sí, ya sea en lo académico, Sandy, o en el litigio al final del día, ¿no? Y de todo, ¿cuál es lo que más le gusta? No, a ver, sin duda alguna, en estos 30 años de ejercicio, o casi 30 años de ejercicio profesional, el tema de la comunicación y ahora complementado con el marketing político y el marketing global o de empresa, me ha hecho mucho sentido, me gusta mucho, es lo que me ha dado vida profesional, pero también vida financiera, Sandy. Y yo creo que si me preguntas así como me lo estás preguntando, en este momento me decantaría por ahí, ¿no? ¿Y el proyecto que tiene actualmente de periodismo, cómo se llama? Fíjate que... ¿O tiene varios? No, quiero volver a retomar el tema del periodismo desde otro ángulo. Me gustaría ahora sí aplicarme un poquito más al tema de análisis político o de periodismo político, y lo quisiera hacer a través de una columna. La estoy perfilando, no me gustaría darte el nombre en este momento porque Okay, ya sabes que del plato a la sopa se cae la boca y no quisiera yo que sucediera eso, pero lo que sí te prometo es que en el momento en el que tenga la primer columna armada, dónde la voy a colocar, etcétera, si me permites, regreso a tu programa y platicamos de esa columna política. Siempre será aquí bien la estrenamos, invitado. es más, aquí la comentamos. Sí, ¿no? Y además ¿Te me parece? la manda para leerla y no, promoverla claro, por también, supuesto, ¿verdad? por Porque supuesto. es muy interesante lo que usted escribe. Sí, pero le preguntaba porque recuerdo algo que se llamaba Voz, En voz alta. en voz alta. Muchos años, bueno, no muchos, casi un lustro, estuve escribiendo una columna que se llamaba En voz alta. En voz alta. Que no era particularmente política, es decir, Temas generales. era temas muy, muy generales, muy de la ciudad. Tocábamos cuestiones empresariales, sociales, de colectivos, de actores políticos, de partidos, pero no era un
una columna que se dedicara particularmente a un tema en específico, ¿no? Hoy podríamos estar hablando de las finanzas de una Copa del Mundo, por decirte algo, analizándola, desmenuzándola, y mañana quizá estábamos hablando del gobierno de quien tú quieras, ¿no? O de los candidatos. O de los candidatos, o de la empresa tal, o del clúster tal, etcétera, ¿no? O sea, Sí. hablábamos de muchas cosas en general. Sí, no, muy interesante. Y por ejemplo, ¿en qué proyecto está ahorita actualmente, aparte del periodismo? Hoy estoy muy entregado, muy enfocado a responderle y darle resultados a la empresa desarrolladora Supraterra, que es una de las empresas, o la empresa más grande y más importante en lo que a desarrollo urbanístico se refiere en Querétaro, Sandy. Yo creo que somos la empresa con mayor credibilidad, con los índices más altos de venta, que es una empresa que damos certidumbre a los compradores, no solamente a los desarrolladores, sino al comprador final, que son los que compran una casa o la gente que compra una casa. Y creo que hemos ido trabajando por ahí, ¿no? La función que yo tengo más específico, más clara, es la de la concertación social, es decir, la de tratar con la gente en resolverles dudas, conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? De la empresa, o sea, del corporativo o de los organismos que tenemos. Y ayudar, por supuesto, en mucho a la unidad que tenemos de mercadotecnia y de comunicación, participar muy de cerca con ellos. Me han dado la confianza de tomarme en cuenta, de que mi voz eventualmente se escuche, de que mi experiencia tenga un peso específico en las decisiones de la empresa en algunos casos o en algunos temas en particular. Entonces ahí estoy. Inmobiliarias. Cuestiones inmobiliarias. Ahí estoy entregado, yo te diría que al 100%. En lo político, hoy me he reservado un poquito. Vienen tiempos importantes. Uno no deja de participar, Sandy. Es dentro o fuera. Desafortunadamente, una vez que ya hemos ahondado en la política, nunca lo podemos dejar. No, porque es parte de tu vida, Sandy, de tu estructura, ¿no? Tú estás aquí en el programa, pero no dejas de pensar en lo político, ¿no? Tu estructura es esa. Entonces, yo no podría decir hasta aquí, ¿no? Creo que habría que seguirle. Y si alguien lo quiere contactar, licenciado, ¿dónde lo pueden localizar? En mi teléfono personal, Sandy, 442-386-6571, con todo ¿Redes gusto. sociales? Baruch Salinas Castillo, Facebook, y Baruch Salinas en X, que ya antes era Twitter. Y en Insta, que son ¿Instagram? que son las redes que más manejo. Tengo por ahí un canal abierto en TikTok, pero todavía no se me da lo de tiktokero. Todavía tengo agenda, todavía tengo trabajo, todavía tengo como para estar haciendo TikToks. Es muy difícil hacer TikTok. Sin contenido, ¿no? Yo solo hago TikTok de mi gato porque en adelante no puedo casi. Y finalmente cerramos con Chivas. ¿Qué nos puede decir de Chivas? Arriba las Chivas, vamos a pasar, vamos a ganarle a los Pumas, que fíjate que curiosamente los Pumas fue mi primer equipo. Sí. Y yo era apasionadísimo los Pumas. Tú eres Puma, creo, ¿no? Bueno, yo ahorita no soy de ninguno, pero si me preguntan si sí lo voy a los Pumas. Eras Puma, yo me acuerdo, ¿no? Por ser universitaria. Ese fue mi primer equipo. Y fíjate que, no sé cómo andamos de tiempo, nada más te cuento esta anécdota. Era tan fan y seguidor de Pumas que hice que uno de mis tíos en aquellos años me llevara a Ciudad Universitaria y me presentara a Hugo Sánchez. Ah, jugaba Hugo Sánchez en aquellos años. Al gran Hugo. Al gran Hugo, por ahí tengo una fotografía de Hugo Sánchez. Si hubiera sabido que me preguntabas de esto, me hubiera traído la foto. Tengo una foto ahí con Hugo Sánchez, con Evanibaldo Castro Caviño. Imagínense de qué jugadorazos les estoy hablando. Tiempos. De Leonardo Cuellar, que luego saludé yo aquí en Querétaro, cuando vino a jugar a Querétaro. Yo iba en el Instituto Queretano. Y en ese tiempo el Querétaro, los campesinos de los atletas campesinos entrenaban en
en los campos del San Javier o del Instituto Queretano. Entonces, ahí yo los saludaba. Y me acuerdo que en aquella ocasión decía yo, ¿te acuerdas, Leonardo, que yo te había saludado y te conocí en Pumas, en Ciudad Universitaria? Y ahora pues eres de Querétaro, ¿no? Sí, mi papá empezó siendo fan de Atletas Campesinos. Mira. Sí, y por es un eso, equipazo. más Y o yo menos también sé. le iba, a Atletas Campesinos porque la sangre te llama, pero siempre fui Chiva Rayada de Guadalajara. Arriba, Sí, el no, rebaño, además, arriba el rebaño Ya sagrado. sé que usted tiene la franquicia aquí en Querétaro, ¿no? Tuve la franquicia no aquí la en tiene. Querétaro, no, ya no la tuve. Eso lo hicimos, ese proyecto lo concretamos a través del Liceo Consuelo Rubio de Ruiz, del gran apoyo de la licenciada Marta Ruiz Rubio, de su hijo, mi amigo Manuel Sánchez Ruiz. Logramos traernos la franquicia de Chivas, que a pesar de que ellos eran americanistas, o son americanistas, me acuerdo que todos se tocaron así la cabeza y decían, ay, Barú, por favor, ¿usted no pudiste traer a la América? No, Chivas. Y Me todo así. empeciné y gracias de verdad al apoyo, a la amistad de esa familia que yo quiero entrañablemente y respeto entrañablemente, pero sobre todo les viviré eternamente agradecido por la oportunidad. Trajimos a Chivas a Querétaro. Mándele saludos. Claro, por supuesto, no, siempre mi cariño, mi respeto para Mar Ruiz, para los hermanos Ruiz, Manolo Sánchez y Mauricio Sánchez Ruiz, y pues esa gran oportunidad, Sandy, que ellos me dieron, ¿no? Son mis amigos por siempre. Pues ya ve, toda una trayectoria muy interesante y pues Sí, le Sandy. agradezco enormemente, licenciado, que haya estado hablando con nosotros. No, hombre, Ahora sí Sandy. que yo le hablo de usted porque pues es mi costumbre, ¿no? Pero usted No, y siempre además, puede hablar de- fíjate que muy bonito, muy padre de repente tener ese respeto que aunque tú y yo somos amigos entrañables y que yo te quiero muchísimo, Ay, gracias, yo también. el hablarle así a una persona dice mucho de nuestra formación, de nuestra educación, de los valores que tenemos y que no se deben de perder, Sandy. No, yo Y estoy que de no se deben acuerdo de con perder, usted. ¿no? Respeto y hay que mantenerlo siempre. Así es, en tanto nosotros tengamos respeto por los demás, por nuestros mayores, por la gente que vemos en la calle, creo que en esa medida estaremos construyendo un tejido social sano, fuerte, de Y valores que sólido, por lo menos que nos quede eso, ¿no, Sandy? Sí, las buenas costumbres y los valores nunca van a pasar de moda, sea el año 1800 o sea el año 2023. Las buenas costumbres, un libro de Carlos Fuentes. Exacto, así es. Hay Pues, que leerlo. Hay que leerlo y pues gracias por haber estado con Gracias a nosotros, ti, hermosa. licenciado. No, gracias a ti. Y lo esperamos pronto con su otro proyecto que se Claro que viene sí, por en supuesto. puertas ya, yo creo que en enero. Prometido que lo estrenamos aquí, o por lo menos lo comentamos aquí. Lo comentamos aquí. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en Hoy con Sandra. Espero les haya gustado el programa. Comuníquese con nosotros si quieren patrocinio, bueno, si quieren darnos un patrocinio o Sí, venir a este móchense, programa. móchense, que Sí, se mochen. móchense. Que se mochen. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahora sí que gracias a los donativos nuestro programa se puede sostener y pues pagar a nuestro gran camarógrafo que tenemos, Lalo. Y bueno, todo el equipo cuesta, ¿verdad? Los que trabajamos independiente lo sabemos. Trabajo es trabajo y hay que apoyar estos proyectos independientes. Gracias, licenciado. ¿Eh? Bonita tarde a todos. Gracias. Nos vemos Saludos. el próximo jueves. Bye. Gracias. Esta fue una producción de Querétaro Network TV.